Harald Hardrada, recordado como quizás el rey vikingo más belicoso de la historia, permanece inmortalizado tanto en las sagas como en las crónicas. Para muchos, Harald fue un legendario rey guerrero, héroe de ferocidad y renombre incomparables. Para otros, era el más despreciado de los villanos. Su nombre, Harald Hardrada, que significa consejo severo o gobernante duro, era solo uno de sus temidos epítetos. La vida de Harald era un tapiz tejido con sangre y trueno. Luchó su primera batalla a los 15 años. Su espada luchó en todo el mundo conocido. Desde los reinos helados de Escandinavia hasta las costas bañadas por el sol del Mediterráneo, desde las antiguas tierras de Asia Menor y Sicilia hasta la sagrada Tierra Santa, y desde los Balcanes hasta la gran ciudad de Constantinopla. Haroldo recorrió gran parte del mundo conocido y terminó enfrentándose en los campos de Inglaterra. El cronista Adán de Bremen describe a Haroldo como un caudillo sanguinario y frío. En Noruega, grandes acontecimientos tuvieron lugar en esa época. El rey Haroldo superó la locura de los tiranos con su feroz salvajismo. Ese hombre destruyó muchas iglesias. Muchos cristianos fueron torturados hasta la muerte por él, pero era un hombre poderoso y famoso por sus victorias en numerosas guerras contra los bárbaros en Grecia y regiones escitas. Sin embargo, tras regresar a su tierra natal, nunca dejó de guerrear. Era el Rayo del Norte, una peste para todos. Actualmente, Haroldo es admirado por su espíritu guerrero y su historia se percibe como un épico cuento de fantasía, aunque su vida fue real. Su legado es gloria, victoria y conquista. Sin embargo, su final también marcaría el fin de una era donde los vikingos imponían terror en el mundo. Esta es la historia épica de Harald Hardrada, nacido en Noruega en 1015. Su padre, Sigurd Syr, era el pequeño rey de Ringerike, y se decía que descendía de Harald Cabellera Hermosa, primer rey de Noruega. Según la saga Heimskringla, Sigurd Syr era un hombre muy prudente y modesto, pero muy rico, dueño de muchas grandes granjas. La madre de Harald se llamaba Astar Gudbrandsdatter y tenía un hijo de su primer matrimonio, llamado Olaf, quien era 20 años mayor que Harald y ya era el rey de Noruega cuando Harald nació, lo que hacía que Harald fuera medio hermano del rey. Harald también tenía dos hermanos mayores llamados Guttorm y Halfdan. En su juventud, Harald mostró rasgos de un espíritu rebelde con grandes ambiciones, admirando a su medio hermano Olaf como un modelo a seguir. Esto lo diferenciaba de sus dos hermanos mayores, quienes eran más parecidos a su padre, prácticos y principalmente preocupados por el mantenimiento de la granja. Así, Harald creció durante el reinado de su hermano mayor, inmerso en los relatos de las expediciones de Olaf. De joven, Olaf fue mercenario del rey de Inglaterra, Ethelred el Indeciso. Harald escuchaba sobre las hazañas de Olaf, navegando sus drácars por el río Támesis hasta el puente de Londres, derrotando al príncipe Canuto y finalmente reclamando su trono ancestral de Noruega. Como el hijo menor, Harald vivía a la sombra de sus hermanos mayores, pero su espíritu era inquieto y el último hijo haría cualquier cosa para demostrarse a sí mismo. Se decía que cuando Harald tenía 3 años, Olaf vino a visitar su finca real en Ringerike. Allí, Astor presentó a Harald, Guttorm y Halfdan al rey. Cuando Olaf sentó a los chicos mayores en sus rodillas, ellos evitaron su mirada, pero cuando hizo lo mismo con Harald, él lo miró a los ojos. Y cuando Olaf le jaló el cabello, Harald le jaló el bigote al rey, y Olaf le dijo: «Un día, pariente, serás un guerrero». El poeta islandés Snorri Sturluson también escribió esto en un episodio sobre el joven Harald y sus hermanos. El rey Olaf llamó a Guttorm y Halfdan y preguntó a Guttorm qué deseaba más. Guttorm dijo: «Un campo de maíz, todo ese campo de allá que sobresale hacia el lago». «¿Eso sería mucho maíz ahí?», dijo el rey. El rey le preguntó a Halfdan: «¿Qué es lo que más te gustaría tener?». Halfdan dijo: «Vacas tantas que cuando bajen a beber, todas se paren alrededor del lago,
una al lado de la otra. «Eso sería una granja muy grande», dijo el rey. Entonces el rey le preguntó a Harold: «¿Qué es lo que más deseas?» «Soldados», dijo Harold, «tantos que se comerán todas las vacas de Halfdan en una sola comida». El rey rió y dijo: «Estás criando a un rey, madre». Ambos relatos reflejan cómo Olaf reconoció a su hermano menor Harold como un futuro rey y guerrero, presagiando lo que llegaría a ser. Olaf, medio hermano de Harold, admiraba cómo Carlomagno usó el cristianismo para unir su reino. Después de su bautizo y regreso a Noruega, Olaf emprendió una misión para convertir al país, mayormente pagano, recurriendo a mutilar, cegar o matar para lograr sus objetivos. Importó obispos de Inglaterra, Normandía y Alemania y buscó imponer el cristianismo en las zonas del interior que tenían menos comunicación con el resto de Europa. Derribaron templos paganos y sobre sus ruinas construyeron iglesias. Cualquiera que intentara intervenir era brutalmente eliminado en nombre del nuevo dios. Sin embargo, su extrema devoción religiosa alejó a sus nobles. Comenzaron a ver a Olaf como un fanático que no respetaba la religión de sus antepasados, lo que los llevó a invitar a Canuto, el rey reinante de Dinamarca e Inglaterra, a anexar Noruega a su imperio del Mar del Norte. Los reyes nórdicos solían rastrear su linaje hasta Odín, y el deseo de Olaf de convertir a todos al cristianismo provocó que sus jarls y señores, que aún creían en los dioses antiguos, se opusieran a él. Por ello, Olaf tuvo que exiliarse en Rusia. Durante su exilio, Knut designó a Hakon Sigurdsson, Jarl de Lade, como gobernador de Noruega. Un año después de asumir el gobierno de Noruega, Hakon se ahogó y murió en el mar. Olaf, exiliado en Rusia, se prepararía para una expedición militar para recuperar el trono. Olaf fue apoyado por el rey sueco Anud Jakob, quien buscaba debilitar a Knut. Le proporcionó a Olaf 400 hombres y guías para asegurarse de que llegara escoltado de manera segura a Noruega. El exilio de Olaf fue sin duda difícil para Harold. Harald recordaba que su hermano mayor era rey y veía a Olaf como un héroe de acción. Al enterarse de los movimientos de Olaf, Harald enfrentó una decisión crucial: quedarse fuera de la próxima guerra o convertirse en uno de sus guerreros clave. Harald, inquieto como siempre, reunió a 600 hombres de las tierras altas para unirse a Olaf y sus fuerzas. Después de una cálida bienvenida, Olaf continuó reuniendo un ejército más grande, lo que llevó a la batalla de Stiklestad el 29 de julio del año 1030, donde Harald lucharía junto a su hermano. Esta batalla fue parte de un esfuerzo por restaurar a Olaf en el trono noruego que había sido tomado por el rey danés Canuto el Grande. Según las fuentes, Olaf condujo a su ejército de 3.600 hombres a través de Suecia, cruzando las montañas hacia el valle de Verdal, a unos 80 kilómetros al norte de Trondheim. Llegaron a Stiklestad, una granja en la parte baja del valle, donde se desarrolló la legendaria batalla, según lo relatado por Snorri Sturluson en su famosa obra La Heimskringla, escrita 2 siglos después. Aunque Knut estaba ausente de Noruega, su causa fue defendida por el ejército campesino, integrado por jarls y aldeanos leales. Haroldo, que tenía solo 15 años en ese momento, se unió a su hermano en la batalla, ansioso por bañar su espada en la sangre de sus enemigos. Liderando su contingente de hombres, Haroldo, a pesar de los deseos de su hermano, se lanzó a la carnicería y se enfrentó al ejército campesino en Stiklestad. Un skald escribió esto sobre Haroldo en la batalla: «Oí que el señor estaba muy presionado en la batalla, pero Haroldo defendió bien a su hermano». Sin embargo, el destino no favoreció a Haroldo y Olaf ese día. Según las sagas, Olaf luchó valientemente matando a muchos guerreros, pero finalmente fue herido de muerte. Recibió un hachazo en la rodilla, un tajo en el cuello y una estocada de lanza que atravesó su cota de malla y le hirió el vientre. Con la muerte del rey, su ejército perdió la esperanza y se dispersó,
dejando a Knut como el indiscutible gobernante de Noruega y su imperio del Mar del Norte. Haroldo, que luchó con determinación por su hermano y rey, también fue gravemente herido. Su primera experiencia en batalla fue una de aplastante derrota, y casi le cuesta la vida. Sin embargo, se destacó que Haroldo mostró un valor considerable y talento militar durante la batalla. Incluso desde el flanco izquierdo de la táctica hocico de jabalí, una formación en cuña para romper líneas enemigas. Después de la derrota en la batalla de Stigelstad, Haroldo, con la ayuda de uno de sus nobles, logró escapar a la casa remota de un campesino en lo profundo de un bosque en el este de Noruega. Una vez el hermano menor del rey de Noruega, Haroldo, ahora curtido por la batalla y herido, vivía en el exilio, dependiendo de la misericordia de un hombre común. El campesino, sin saber la verdadera identidad de Haroldo, lo ocultó y atendió diligentemente sus heridas, movido simplemente por el deseo de sanar al joven herido. Mientras Haroldo cabalgaba con el hombre entre bosques deshabitados, compuso estos versos. Mis heridas sangraban mientras cabalgaba, y abajo avanzaban los lazos, matando a los heridos con la espada, los seguidores de su legítimo señor. De bosque en bosque me deslicé, sin ser notado por la multitud de siervos. ¿Quién sabe?, pensé, quizá algún día mi nombre siga siendo importante en casa. Cuando Jarald se recuperó y pudo viajar, fue al norte, cruzó las montañas hacia Suecia y llegó a la Rus de Kiev. Allí lo recibió el gran príncipe Jaroslav el Sabio, cuya esposa Iningerd era pariente lejana de Jarald. Jaroslav, que necesitaba urgentemente líderes militares, reconoció el potencial de Jarald y lo nombró capitán de sus fuerzas. El hermano de Jarald, Olaf Haraldsson, se refugió con Jaroslav tras la revuelta de 1028. Según la saga de los antiguos reyes, Jaroslav solo acogió a Jarald porque era hermano de Olaf. Jarald participó en la campaña de Jaroslav contra los polacos en 1031 y probablemente luchó contra otros rivales de la Rus de Kiev en los años 1030, incluyendo a los estonios, los bizantinos y los pechenegos, así como a varios otros pueblos nómadas. El Escaldo Volberg cantó esta canción sobre la época de Jarald en Rusia. La espada del rey yace limpia y lista en tierras extranjeras para luchar. Nuestros cuervos graznan para saciarse. El lobo aúlla desde la colina. Nuestro valiente rey se ha ido a Rusia. Nadie en la tierra es más valiente que él. Su espada afilada preparará banquetes para el lobo y el cuervo en el este. Se dice que Harold permaneció en Rusia durante varios años, viajando por las vastas tierras del este. Su espíritu inquieto finalmente lo impulsó a embarcarse en una expedición a Grecia y terminó poniendo su mirada en la legendaria ciudad de Constantinopla, que alguna vez fue la gran capital del Imperio Romano. Desde mediados del siglo V hasta principios del siglo III a.C., Constantinopla fue la ciudad más grande y rica de Europa, ampliamente considerada como el centro y cuna de la civilización cristiana ortodoxa. Como príncipe exiliado, Harold aún estaba atormentado por la sombra de Canuto el Grande, el gobernante de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Como hermano del rey Olaf asesinado, Harold era un hombre marcado y regresar a Escandinavia habría sido un suicidio. Así que buscó otra forma de alcanzar la riqueza y la gloria. Constantinopla, con sus cúpulas doradas y mercados bulliciosos, le ofreció la oportunidad de forjarse un nuevo destino. La ciudad, conocida como Miklagard por los nórdicos, era una maravilla del mundo medieval, con sus calles llenas de comerciantes, soldados y eruditos de todo el mundo. Para cuando Jarl creció por completo, se le describía como un gigante de su época. Snorri Sturluson lo describió con cabello y barba claros, un bigote largo, y que una de sus cejas era un poco más alta que la otra. Jarl es descrito como más grande y fuerte que otros hombres, con manos y pies grandes. Jarl y su contingente de alrededor de 500 hombres llegaron a Constantinopla, probablemente en el año 1033 o 1034, donde se unieron a la prestigiosa Guardia Varega.
Aunque el Fluttersjabok dice que Jarl intentó ocultar su identidad, la mayoría de las fuentes afirman que él y sus hombres ya eran conocidos en el Oriente en ese momento. El Imperio Bizantino era gobernado por la emperatriz Zoe la Grande y el emperador Miguel IV el Patlagonio. Al llegar Jarl a Constantinopla, se presentó ante la emperatriz en los opulentos salones de su gran palacio. La emperatriz Zoe, inmediatamente impresionada por la imponente presencia y reputación de Jarl, lo tomó a su servicio sin dudarlo. La Guardia Varega no era simplemente una unidad ceremonial, sino un elemento crucial en el poderío militar bizantino. Brindaban seguridad inquebrantable a los emperadores y tuvieron roles clave en guerras, siendo enviados en momentos cruciales. Constantinopla, con sus imponentes murallas y espléndidas cúpulas, era un marcado contraste con la tierra natal de Harold en Noruega. Harold se adaptó rápido a su entorno, su estrategia y habilidad en combate le dieron un lugar destacado en la Guardia Varega. Su servicio bajo la emperatriz Zoe lo llevó a participar en varias campañas militares, donde su liderazgo y valentía se demostraron constantemente. El papel de Harold en estas campañas mejoró aún más su reputación, y las historias de sus hazañas se difundieron por todas partes. Según la saga de Harold, esto sucedió durante su tiempo en la Guardia Varega. Harold subió a las galeras con tropas rumbo al mar griego. Llevó a sus propios hombres. Aunque era nuevo en el ejército, Harold pronto ganó la lealtad de todos los varegos que lo acompañaron en batalla. Como resultado, Harold fue nombrado jefe de los varegos. Viajaba por las islas griegas, participando en numerosas batallas contra los corsarios, destacándose e incluso ganándose una reputación aún más temible de la que ya tenía. En el verano, todo el ejército varego emprendió una campaña hacia Sirkland, que significa tierra de sarracenos, lo que habría estado en el norte de África. En estas batallas, Harold mantenía a sus hombres fuera de la refriega o en zonas seguras, argumentando que así preservaba sus fuerzas. Sin embargo, cuando estaba solo con sus propios hombres, Harold luchaba con tal ferocidad que o salía victorioso o él y sus hombres morían en el intento. Sin embargo, nunca lo hicieron. En consecuencia, cada vez que Harold lideraba a su ejército, a menudo conseguían victorias. Varios soldados notaron la diferencia y pensaron que les iría mejor si Harold fuera el único comandante del ejército. Algunos valientes griegos, impulsados por el deseo de riqueza y gloria, se unieron a Harold y lo aceptaron como su líder. Harold pasaría muchos años en el norte de África, durante los cuales acumuló una vasta fortuna en oro, joyas y otros tesoros preciosos. Toda la riqueza que acumuló superaba sus necesidades inmediatas, por lo que confió gran parte de su oro a hombres de confianza, quienes lo transportaron al norte, a Novgorod, poniéndolo bajo el cuidado y la protección del rey Yaroslav, por quien Harold había luchado anteriormente como capitán de sus fuerzas. Durante sus hazañas en África contra el califato fatimí, Harold capturó 80 fortalezas árabes gracias a su valentía, aunque este número probablemente sea exagerado. Estas incursiones aumentaron su riqueza y sus hazañas demostraban su destreza y brillantez. No eran solo leyendas. Un episodio en Sicilia muestra la genialidad militar de Harold. Cuando Harold llegó a Sicilia, continuó su campaña de saqueo hasta que finalmente sitió un castillo formidable y poblado. Harold rodeó el castillo con su ejército y pronto notó que sus muros eran impenetrables y los defensores tenían suficientes provisiones para resistir mucho tiempo. Harold creó una estrategia ingeniosa ante este desafío. Ordenó a sus cazadores de aves que capturaran pequeños pájaros que anidaban dentro del castillo, pero que volaban al bosque durante el día para recolectar alimento para sus crías. Harold hizo que se ataran pequeñas astillas de madera embreada a las espaldas de los pájaros, las cuales luego se untaron con cera y azufre para prenderles fuego. Una vez liberados, los pájaros volaron instintivamente de regreso a sus nidos dentro del castillo, los cuales estaban escondidos bajo los techos hechos de juncos y paja. Cuando los pájaros regresaron a sus nidos,
Las llamas que llevaban encendieron los techos. Aunque cada pájaro llevaba solo una brasa, el efecto total fue catastrófico. El fuego se propagó rápidamente de una casa a otra, hasta que finalmente envolvió todo el castillo en llamas. Abrumados, los defensores que desafiaron al ejército griego y a su líder durante días tuvieron que abandonar la fortaleza y pedir misericordia. Haroldo, mostrando su brillantez estratégica, garantizó la vida y seguridad a quienes se rindieron. Al hacerlo, tomó el control del castillo, logrando la victoria mediante el ingenio en lugar de la fuerza bruta. Haroldo también sería el amo del castillo un tiempo. El ejército de Haroldo encontró otro castillo formidable, muy poblado y casi inexpugnable. El castillo estaba en una llanura dura y plana, sin esperanza de romper sus defensas de frente. Haroldo tuvo un plan astuto. Cavaría un túnel desde un arroyo en un cauce profundo, oculto del castillo. Los hombres de Haroldo cavaron el pasaje sin descanso. Arrojaron la tierra excavada al arroyo para que el agua la arrastrara y ocultar su trabajo. El ejército seguía enfrentando a los defensores del castillo y participando en intercambios de arquería y descansando por la noche. Cuando Harold creyó que el túnel era lo bastante largo para pasar bajo los muros del castillo, ordenó a sus hombres armarse y prepararse para el asalto. Al amanecer entraron al pasaje y cavaron hacia arriba. Cuando llegaron al final, golpearon piedras colocadas en cal el piso de un salón de piedra. Al avanzar llegaron al salón, donde muchos habitantes del castillo comían y bebían, sin esperar la amenaza inminente. Los varegos atacarían rápida y brutalmente con espadas, matando a varios defensores sorprendidos. Aquellos que lograron escapar del ataque inicial huyeron, pero los varegos los persiguieron sin piedad. Hombres de Haroldo abrieron la puerta del castillo y dejaron entrar al ejército. Los habitantes del castillo, sorprendidos por el feroz asalto, huyeron en pánico. Varios pidieron misericordia a las tropas de Haroldo y perdonaron a quienes se rindieron. Así, Haroldo aseguró la posesión de otro castillo, descubriendo un inmenso botín dentro de sus muros. Haroldo pasó muchos años haciendo campaña en Circlandia y en Sicilia, donde acumuló riquezas y ganó renombre gracias a sus numerosas conquistas. Al regresar a Constantinopla con sus tropas, permaneció brevemente antes de embarcarse en una expedición a Jerusalén. Cuenta la leyenda que durante estas campañas Haroldo luchó en 18 batallas importantes, cada una poniendo a prueba su habilidad y valentía como guerrero. Sus hazañas durante este tiempo consolidaron aún más su reputación como un líder y comandante formidable. Viajó con sus hombres a la tierra de Jerusalén, avanzando hasta llegar a la ciudad misma. Donde iban en la región, la gente se rendía sin resistencia. Un escaldo contó esto sobre la época de Harold en Tierra Santa. Él fue el guerrero audaz y valiente a Jerusalén, la tumba sagrada, y al interior de la tierra para ponerla bajo el mando de los griegos, y por el terror de su nombre, bajo su poder, el país se rindió, sin necesidad de fuego ni espada para obedecer su palabra. Se dice que muchos sarracenos en esta tierra aceptaron la autoridad de Harold sin guerra ni devastación. Harold viajó al río Jordán y participó en los rituales de baño habituales de los peregrinos. Además, Harold se encargaría de asegurar toda una ruta que conducía al río Jordán. Logró esto enfrentando y eliminando a muchos ladrones y perturbadores de la paz, asegurando así el paso seguro para peregrinos y viajeros durante un tiempo. Harold volvió a Constantinopla en 1038. Sin embargo, tras la campaña bizantina en Sicilia, estalló una revuelta liderada por lombardos normandos en el sur de Italia. Harold, al mando de la Guardia Varega, los enfrentó en varias batallas durante este período tumultuoso. Entre estos conflictos estuvieron las batallas de Olivento y Montemaggiore, donde Harold se enfrentó al aventurero normando Guillermo Brazo de Hierro. Estos enfrentamientos fueron difíciles para Harold y terminaron en derrotas ante el comandante normando.
Tras las derrotas, Harold y la Guardia Varega regresaron a Constantinopla. En el año 1041, el emperador Miguel partió él mismo hacia Bulgaria, liderando un formidable ejército de 40.000 soldados reforzado por los mercenarios nórdicos, entre los cuales estaba Harold. Miguel avanzó agresivamente con sus fuerzas hacia Bulgaria. Con la ayuda de Harold, lucharon juntos en la batalla crucial de Ostrovo. El trasfondo de este conflicto surgió del levantamiento de Pedro Dalén contra los bizantinos en el año 1040, reclamando el trono búlgaro en desafío. Sin embargo, su ascenso fue de corta duración, ya que su primo lo traicionó, lo que llevó a que Pedro fuera cegado y posteriormente derrotado cerca de Ostrovo al año siguiente. Aunque era ciego, Pedro siguió siendo un gran líder. Al comandar a sus fuerzas contra el ejército bizantino, la campaña le pasaría factura al emperador Miguel, llevándolo al borde de la muerte. Sin embargo, regresó triunfante a Constantinopla con Harold. A pesar de su victoria, la salud del emperador se deterioró rápidamente, señalando su inminente fallecimiento. Tras la muerte de Miguel IV en el año 1041, se desató el caos en la corte, ya que Miguel V y la emperatriz Zoe lucharon por el poder, lo que llevó a una disminución de la influencia de Harold en la corte imperial. Después de casi una década recorriendo tierras extranjeras y luchando en reinos lejanos, el corazón de Harold anhelaba con un deseo insaciable regresar a los paisajes ásperos y familiares del norte, a su querida tierra natal. Las leyendas de los fiordos, los bosques densos y el aire fresco de Noruega despertaban algo profundo en él. Ya no podía ignorar ese llamado. Llegaron noticias a Harald de que su sobrino Magnus Olafsson, el hijo de su hermano mayor, el rey Olaf, no solo había reclamado el trono de Noruega, sino que también había extendido su dominio sobre Dinamarca. Esta revelación tocó una fibra sensible en Harald, encendiendo el deseo de reunirse con su familia y apoyar el legado de su linaje. Las coronas de Noruega y Dinamarca sobre la cabeza del hijo de su hermano eran un gran atractivo. Harald, endurecido por la batalla y extremadamente rico, se imaginaba a sí mismo cómo sería ser rey. Con este conocimiento recién adquirido, Harald decidió renunciar a su prestigioso puesto dentro del ejército bizantino. La decisión no fue tomada a la ligera, ya que su puesto había sido uno de gran mando y respeto. Pero el llamado de su tierra y el ascenso de su sobrino hicieron clara la elección. Su mandato en el Imperio bizantino, marcado por el valor y el liderazgo, debía ser abandonado en favor de una nueva misión, una misión por su trono ancestral. Cuando la emperatriz Zoe fue informada de las intenciones de Harold, se enfureció y lo acusó de defraudar al emperador con su tesoro, el cual le había sido confiado durante sus campañas militares. Para añadir más complejidad a la situación, Harold había cortejado a una joven y hermosa chica llamada María, quien era sobrina de la emperatriz Zoe. Aunque la emperatriz avanzó, rechazó la propuesta porque Zoe quería casarse con Harold. Se rumoraba que la emperatriz y Harold eran amantes. Agregando más intriga política y complejidades a la situación, Miguel V era el emperador reinante de los bizantinos, compartiendo el trono con la emperatriz Zoe, quien aún tenía un poder considerable. Este fue para un periodo marcado por una intensa agitación política. En la magnífica Constantinopla surgieron acusaciones cuando la emperatriz Zoe fue implicada en un complot para envenenar a su cogobernante, desestabilizando más la situación ya volátil. En medio de este caos político, Harold, en la cima de su poder e influencia, fue arrestado y arrojado a prisión. Reconocido por su habilidad en batalla y respetado en la corte, había gozado del favor de la emperatriz pese a sus desacuerdos personales. Se susurraba ampliamente en los pasillos sombríos de la corte bizantina que el emperador Miguel V albergaba un miedo profundo y abrumador hacia Harold. Este miedo no era infundado, ya que Harold era un hombre de presencia formidable e inquieto de espíritu. Su lealtad inquebrantable al emperador anterior
le había asegurado una posición significativa entre los cortesanos. Liderando la feroz guardia varega, la reputación de Harold era inigualable. Estos guerreros de élite jurados a proteger al emperador seguían a Harold por respeto y temor. La leyenda de Harold se difundió más allá de Bizancio, llegando a los rincones más lejanos de Europa. Era el príncipe guerrero nórdico, heredero exiliado que perdió sus tierras pero se negaba a ser derrotado. Por pura voluntad y destreza no solo sobrevivió, sino que prosperó. Sus historias de valor y perseverancia resonaban en los pasillos del poder, llenando de admiración los corazones de quienes las escuchaban. Para Miguel V, Harold representaba resiliencia y fortaleza, recordándole sus propias vulnerabilidades. El miedo del emperador era una sombra que se cernía enorme, volviéndose aún más oscura con cada historia susurrada sobre las hazañas de Harold. Por esto, el emperador arrestó a Harold y lo envió a prisión. Su destino ahora estaba en una encrucijada. Miguel V desterró a la emperatriz Zoe y se proclamó único gobernante pensando que así consolidaría su poder. Pero esto no era el final para Harold y Zoe. La proclamación de Miguel provocó un levantamiento masivo entre la gente común, que rodeó el palacio en una multitud, exigiendo la restauración inmediata de Zoe al poder. El llamado de las masas fue escuchado y Zoe fue reinstaurada. Sin embargo, la ciudad cayó en el caos y la población, enfurecida, atacó el palacio desde múltiples direcciones. Soldados del emperador lucharon valientes. El conflicto causó unas 3.000 muertes en ambos bandos. Y en medio del caos de los disturbios, la guardia varega, siempre leal a Harold, aprovechó la oportunidad para liberarlo de su prisión. Ese día el destino sonrió a Harold, guiándolo a través del caos hacia la libertad, dándole otra oportunidad para reclamar su destino. Harold fue decidido a los aposentos de los varegos, imponiendo respeto y lealtad de inmediato. Al entrar en la habitación, cada guerrero se levantó de su asiento. Sus rostros se iluminaron de alegría y respeto al ver a su líder venerado. Harold los condujo decidido por los pasillos oscuros del palacio. Mientras se acercaban a las cámaras del emperador, donde el gobernante dormía, sin saber del peligro inminente, los varegos entraron en silencio. Capturaron al emperador, quien despertó ante la realidad de su destino. Haroldo estaba amargado por su injusto encarcelamiento y la traición tras años de lealtad y servicio al imperio bizantino. Debido a esto, Haroldo personalmente cegó al emperador, un reflejo de su naturaleza feroz y la profundidad de su ira. El emperador fue entonces enviado a un monasterio y pasaría el resto de sus días en desgracia y aislamiento. Tras la restauración de Zoe al trono en junio del año 1042, Haroldo buscó permiso para regresar a su amada Noruega. Anhelaba los fiordos y costas de su tierra natal. Sin embargo, la emperatriz Zoe, cautivada por Haroldo y reacia a separarse de su amante, negó su petición. Ella deseaba mantenerlo cerca, intentando controlarlo por todos los medios a su alcance. Su corte era una jaula dorada y ella quería encerrarlo ahí. Resuelto en su deseo de regresar a Noruega, Harold comenzó a idear un audaz plan de escape. Reuniría a compañeros leales, hombres que compartían su anhelo por el mar abierto y las lejanas tierras del norte. Juntos conspiraban en secreto, susurrando sus planes en voz baja, siempre atentos a los espías de Zoe. Aquella noche, el rey Harold y sus hombres leales se acercaron sigilosamente a donde dormía la bella María. Se decía que Harold amaba a esa mujer, pero la emperatriz se lo negó. Con rapidez y precisión contundente, la llevaron lejos en la noche, el aire impregnado de la urgencia de su misión. Su destino era la orilla, donde las poderosas galeras de los varegos aguardaban. Mientras la noche cubría con su manto la ciudad de Constantinopla, Harold, el príncipe nórdico, emprendió una audaz fuga. Con 2 barcos y seguidores leales,
Harold navegó las traicioneras aguas del Bósforo. El primer barco, guiado por la experta mano de Harold, evadió hábilmente la detección mientras se deslizaban más allá de las patrullas bizantinas. Sin embargo, cuando el barco de Harold se acercaba a la barrera, su voz retumbaba por la cubierta, animando a sus hombres a entrar en acción. Con un esfuerzo unificado, avanzaron con fuerza, sus músculos tensándose contra la resistencia de las cadenas. El barco crujió en señal de protesta, pero la determinación de Harold era inquebrantable. Con un último esfuerzo rompieron la barrera, el barco avanzó y navegó hacia la vasta extensión del Mar Negro. Antes de partir completamente de las tierras bizantinas, Harold compartió una última noche con su amada María, y en un acto de caballerosidad, Harold puso a María en tierra, asegurándose de que estuviera acompañada por una escolta fuerte, de regreso a Constantinopla. Su mensaje para ella fue claro y retador. Debía informar a su parienta, la emperatriz Zoe, sobre la nueva búsqueda de Harold por el trono de Noruega y la imposibilidad de controlarlo. Con el viento a su favor, Harold zarpó hacia el norte. Su audaz escape y su valiente desafío quedaron grabados en los anales de la leyenda, una vez más, sumando a su reputación. Harold, el príncipe nórdico, había acumulado grandes riquezas durante sus años en las opulentas cortes de Constantinopla. Los tesoros del Imperio bizantino llegaban a sus manos como ríos de oro. Estas riquezas no se acumulaban por vanidad, sino que eran enviadas sabiamente a la lejana Rus de Kiev, donde bajo la valiente custodia de Yaroslav el Sabio se guardaban de manera segura. Al regresar triunfante a la Rus de Kiev, la presencia de Yarold resonó como un trueno por toda la tierra. Selló su alianza con Yaroslav casándose con su hija Elizabeth. Ella era la hija del sabio gobernante y la nieta de la realeza sueca. Esto consolidó la posición de Harold como un jugador formidable en el intrincado juego de tronos que ahora deseaba jugar. Su unión era de amor, linaje y estrategia. El viaje de Harold desde los fiordos helados de Noruega hasta las costas bañadas por el sol del Mediterráneo había sido de fugas audaces, conquistas épicas y muchas batallas. La temible reputación de Harold era conocida en Europa y su sobrino Magnus pronto sabría de su intención de volver a Noruega. Harold partió hacia el oeste desde Novgorod a inicios de 1045. En Noruega, su sobrino ya había reclamado el trono. El panorama político cambió cuando la ambición de Harold se cruzó con la tumultuosa historia de luchas dinásticas. Los hijos de Canuto el Grande, antes aspirantes al trono de Noruega, se enfocaron en Inglaterra, permitiendo a Magnus consolidar su reinado sin oposición. Tras la muerte de Harthacnut y el trono danés vacante, Magnus aprovechó para expandirse, eliminando rivales y asegurando su control en Dinamarca. Fue en este contexto de alianzas cambiantes y ambiciones territoriales que Harold, impulsado por el destino y una sed de poder, se unió a Svein Estrithson, su sobrino y compañero de exilio. Ambos juraron lealtad mutua y forjaron amistad. Juntos buscaron refugio y forjaron alianzas con Anurd Jacob, el rey de Suecia, uniendo sus fuerzas para desafiar el imperio de Magnus. Haroldo y sus aliados saquearon la costa danesa con ferocidad, desafiando a los lugareños a oponerse al gobierno de Magnus. Cuando Magnus, el joven y sabio rey, escuchó las hazañas de Haroldo y Svein, reconoció la amenaza a su soberanía. Con determinación y guiado por la cautela, Magnus reunió a sus fuerzas y regresó rápidamente a Noruega. Los consejeros de Magnus le aconsejaron evitar una guerra abierta con su tío, instándolo en cambio a buscar la negociación y el compromiso, temiendo la reputación del hombre que ahora era conocido como el Rayo del Norte. En verano de 1046 se firmó un tratado. El rey Magnus ordenó que las trompetas anunciaran la asamblea de un Ting General, donde históricamente se coronaban los reyes de Noruega. La gente se reunió solemnemente mirando al rey y esperando su proclamación.
Con una voz que transmitía autoridad y convicción, Magnus se dirigió al ejército reunido, revelando el generoso regalo que había otorgado a su pariente, Harold. Entre los murmullos de aprobación y admiración, Thorir de Stig, una figura respetada entre los guerreros, confirió a Harold el título de rey. El aire vibraba de anticipación cuando el manto real caía sobre los hombros de Harold de mirada firme. Más tarde ese día se celebró un banquete espléndido en la tienda real de Harold. Harold invitó cordialmente a Magnus, quien llegó con 60 hombres y sus armaduras brillando al sol. En un asiento elevado, adornado con ricos tapices y tallados intrincados, los dos reyes se sentaron lado a lado, sus risas resonando entre las melodías del arpa y el canto. El rey Harold ordenó una procesión de ataúdes y cofres en la tienda, y con solemnidad, los tesoros de tierras lejanas se mostraron a Magnus y sus hombres. Armas forjadas en fuegos extranjeros, prendas de seda y piel, y adornos de joyas raras que brillaban como luz de estrellas atrapada. Con voz llena de gratitud y orgullo, Harold habló con Magnus. Sus palabras reflejaban una historia y ambición compartidas. Reconoció la generosidad de Magnus al darle un reino ganado a sus enemigos y se lo dijo a su sobrino. Ayer nos otorgaste un reino que es testimonio de tu valor y sabiduría. Hoy te ofrecemos los botines de nuestros viajes a través de mares extranjeros, reunidos con peligro y perseverancia. Que estos tesoros sean un símbolo de nuestra unidad y respeto mutuo. Así como compartimos el gobierno de Noruega, también compartiremos las riquezas que nos unen. Así, el vínculo entre Harold y Magnus fue reafirmado. A pesar de su dominio compartido, la relación entre Harold y Magnus comenzó a deteriorarse debido a numerosos desacuerdos. Sus cortes separadas reflejaban rivalidad y ambición. Sus reuniones estaban teñidas por la amenaza de enfrentamientos físicos, y los dos hombres estuvieron a punto de llegar a los golpes en varias ocasiones. Sin embargo, pese a la discordia, mantenían una paz frágil. En 1047, Magnus murió joven y sin heredero. Sin embargo, antes de su muerte, decidió que Sweyn heredaría Dinamarca y Harold heredaría toda Noruega. Dinamarca era el asiento ancestral de Sweyn, ya que su madre era hermana de Canuto el Grande y su padre era Ulf Jarl, un formidable jefe danés y regente de Dinamarca durante un tiempo. Al enterarse de la muerte de Magnus, se dice que Sweyn exclamó: «Ahora que Dios me ayude, nunca cederé Dinamarca». Haroldo, impulsado por la ambición y una visión que abarcaba el Mar del Norte, albergaba no solo el deseo de mantener el dominio de Magnus sobre Dinamarca, sino también de recuperarlo de su antiguo aliado, Sweyn. El control de Sweyn sobre Dinamarca representaba un obstáculo formidable para la visión de Haroldo de una Escandinavia unificada, y quizá la restauración total del legendario imperio del Mar del Norte de Canuto el Grande, ansiando el poder de un antiguo rey que había derrotado a su hermano mayor en batalla. A la edad de 33 años, Harold Hardrada desató su furia sobre Dinamarca, marcando el inicio de una campaña sangrienta e implacable. En el año 1048 descendió sobre Jutlandia, saqueando sus tierras con una ferocidad que estremeció el corazón de Escandinavia. Al año siguiente, su sed de sangre lo llevó a Hedeby, la joya del comercio danés y una de las ciudades mejor protegidas de toda Escandinavia. Con antorchas encendidas y espadas reluciendo bajo el duro resplandor del sol, los guerreros de Harold arrasaron la ciudad. Las defensas de la ciudad se desmoronaron ante el asalto nórdico, y sus calles se tiñeron de rojo con la sangre de los defensores y civiles por igual. Las llamas lamían el cielo mientras casas, mercados y barcos eran consumidos por el infierno. Lo que fue un próspero centro comercial y cultural quedó en ruinas humeantes. Ese año, entre los restos carbonizados de la antigua gloria de Hedeby, se daría un enfrentamiento de reyes. Haroldo y Svein, dos titanes del norte, se prepararon para enfrentarse en una rara batalla convencional de la época.
Según Saxo Grammaticus, la sola visión de las fuerzas de Haroldo llenó de terror al pequeño ejército de Svein. El pánico se extendió rápidamente y los hombres de Svein prefirieron lanzarse al frío mar antes que enfrentar a los berserkers nórdicos, un reflejo del miedo abrumador que inspiraba a Haroldo. Aunque Haroldo salió victorioso en la mayoría de los enfrentamientos, nunca logró ocupar completamente toda Dinamarca. Era opinión universal que ningún jefe en las tierras del norte tenía un juicio tan profundo y un consejo tan acertado como Haroldo. Era un valiente guerrero, fuerte y experto en todo tipo de armas, además de un gran amigo de todo el pueblo de Noruega. Las estaciones mejoraron cuando Haroldo ascendió al trono, un presagio para la gente común de que su gobierno era justo. Haroldo había estado por todo el mundo y además de ser un hombre militar, tenía un conocimiento profundo de la moneda. Él creó una moneda noruega y una economía viable, lo que permitió a Noruega participar en el comercio internacional. Inició el comercio con la Rus de Kiev y el Imperio Bizantino gracias a sus conexiones, así como también con Escocia e Irlanda. Según las sagas posteriores, Harold fundó Oslo, que hoy es la capital y la ciudad más poblada de Noruega, donde pasó mucho tiempo. Harold, tras asegurar su reinado por fuerza y reputación, tendría que convencer a la aristocracia noruega de su derecho a gobernar solo. Su principal oposición provenía de los poderosos descendientes de Hakon Sigurdsson, conocido como Hakon el Poderoso, famoso por su victoria sobre los vikingos Jones en una legendaria batalla naval. Se creía que descendía de los gigantes Aurivar el Deshuesado. Con este linaje influyente, los condes de Leid habían controlado durante mucho tiempo el norte de Noruega y Trondelag con considerable autonomía bajo la corona noruega. Hakon el Poderoso incluso había gobernado la totalidad de Noruega desde el año 975 hasta el año 995, aunque nominalmente bajo el rey danés, hasta su muerte durante la toma de poder de Olaf Tryggvason. A pesar de la muerte de Hakon, sus descendientes continuaron ejerciendo una influencia significativa en el norte. Para cuando Harald ascendió al trono, la autoridad de la familia estaba representada por Einar Indridason, un poderoso caudillo y uno de los hombres más ricos del reino, quien estaba casado con la hija de Hakon, consolidando su legado. Einar, además de ser un hombre rico y poderoso, era popular y es muy celebrado en las sagas, siendo descrito como increíblemente fuerte. Mientras los condes de Leid habían mantenido una relación cooperativa con Magnus, la insistencia de Harold en el gobierno absoluto y la consolidación del poder pronto encendió un conflicto con Einar. La tensión entre las ambiciones centralizadoras de Harold y la autonomía tradicional de la familia Leid preparó el escenario para una lucha de poder que daría forma al futuro de Noruega. Harold ganó el apodo de Hardrada, que significa gobernante duro, por su intensa lucha de poder con la aristocracia noruega. La relación entre Harold y Einar fue tensa desde el principio, pero se evitó una confrontación abierta hasta que Einar viajó a la corte de Harold. En un momento tenso, Einar llegó a la corte de Harold y mostró su poder audazmente. Estaba acompañado por 8 o 9 enormes barcos largos y casi 500 hombres claramente preparados para una confrontación. Esta muestra de fuerza evidenció las tensiones que anticipaban el enfrentamiento entre Harold y el conde. Según la saga de Harold, un día fatídico se celebró una reunión en la ciudad, con el propio rey presente. Un ladrón había sido capturado y llevado ante la asamblea. El hombre había servido antes a Einar, quien lo valoraba mucho. Al saber la difícil situación del hombre, Einar supo que el rey no tendría piedad, sobre todo por su interés en el caso. Decidido a salvar al hombre, Einar armó a sus seguidores y marchó hacia la asamblea. Allí, Einar capturó al ladrón por la fuerza. Amigos y mediadores intervinieron, logrando organizar una reunión de reconciliación entre el conde y el rey. Quedaron de verse en la casa del rey.
El rey y unos pocos entraron a una sala privada, mientras la mayoría de sus hombres quedó en el patio. El rey ordenó cerrar las contraventanas para impedir que vieran dentro o fuera. Einar llegaría pronto con sus hombres y le pidió a su hijo quedarse afuera con las tropas, seguro de que nada le pasaría adentro. Einar entró en la habitación oscura y comentó la penumbra. En ese momento, unos atacantes lo atacaron con lanzas y espadas. Al oír el alboroto, su hijo sacó la espada y corrió a la habitación, donde fue asesinado junto a su padre, Einar. Los hombres del rey atrancaron la puerta, dejando a los de Einar sin líder y dudosos. El rey Harald salió de la casa, organizó a sus hombres y levantó su estandarte. Los noruegos enemigos, ahora sin líder, no se atrevieron a atacar, porque conocían el temor que inspiraba el rey. Las acciones de Harold provocaron el desprecio de muchos, ya que los condes de Lade habían sido muy respetados por los noruegos durante años. El conde Einar, de unos 70 años al morir asesinado, era una figura venerada. El país estaba al borde de la rebelión y solo la ausencia de un líder unificador evitó un levantamiento contra el rey. Los descendientes restantes de Hakon Sigurdsson sí contemplaron la rebelión, pero Harold, mostrando tanto astucia como habilidad diplomática, finalmente logró negociar la paz con ellos. Aseguró la sumisión y lealtad de la familia durante su reinado. Cuando Einar y su hijo murieron hacia 1050, los condes de Lade ya habían perdido su influencia como centro de oposición. Trondelag, que antes era un bastión de resistencia, ahora estaba firmemente subordinado al reino nacional de Harald. Su dominio se consolidó y el reino se unificó bajo su gobierno duro e inflexible. Para el año 1062, Harald, ahora en la cima de su poder, decidió construir un barco de una grandeza sin igual. Esta imponente embarcación rivalizaría con la legendaria Serpiente Larga, el drácar vikingo más famoso que surcó los mares y perteneció al rey Olaf Tryggvason. El buque de guerra de Harald estaba adornado con una proa en forma de cabeza de dragón y una popa en forma de cola de dragón, con las proas del barco doradas para brillar bajo la luz del sol. La nave tenía 35 bancos para remar, lo que la hacía muy grande y hermosa. Cada aspecto del equipo del barco era de la más alta calidad, desde las velas y el aparejo hasta las anclas y los cables. En invierno, el rey Harald envió un mensaje al rey Svein de Dinamarca, retándolo a ir al norte en primavera. Debían encontrarse en el río Gaut para una batalla decisiva. Para acabar la rivalidad, el ganador obtendría ambos reinos, consolidando el poder y dominio sobre sus territorios. Según el escritor de sagas islandés Snorri Sturluson, se había acordado previamente una gran batalla entre Harold y Sweyn, fijada para un momento y lugar específicos. Sin embargo, cuando llegó el momento señalado, Sweyn no apareció por ningún lado. Creyendo que su adversario se había retirado, Harold disolvió a su ejército campesino no profesional, que era la mitad de sus fuerzas. Apenas desaparecieron estos barcos de la vista, Sweyn apareció y lanzó un ataque sorpresa contra la ahora disminuida flota de Harold. En una jugada estratégica, Harold ató sus barcos entre sí para formar una línea ininterrumpida, colocando su buque insignia en el centro. Colocó al conde Hakon Iverson y sus fuerzas de Trondelag en los flancos. Sweyn hizo lo mismo, pero mantuvo a su conde cerca. Al caer el anochecer, las dos flotas chocaron en una batalla feroz e implacable que continuó durante la noche. Por horas, el conflicto parecía igualado. Hakon retiró sus barcos de los flancos y atacó devastadoramente las naves danesas debilitadas. Sin una fuerza de reserva, la flota de Svein se desmoronó al amanecer cuando los hombres de Harald abordaron sus barcos, dejando 70 naves llenas de cadáveres y el resto huyendo en desorden. El rey Svein saltó al agua y logró escapar de la batalla, llegando a tierra y deteniéndose en la casa de un campesino para pedir algo de comer. Aunque Harald ganó, la victoria no fue decisiva. Varios barcos y hombres daneses, entre ellos Svein, escaparon.
El largo conflicto devastó la economía y sociedad de Dinamarca y Noruega. Tras la batalla de Niza, Harald tuvo problemas para recaudar impuestos en las tierras altas y otras regiones, pues los campesinos estaban cansados de financiar guerras sin recibir beneficios económicos. Para el año 1064, cansado por años de conflicto incesante, Harald le tendió una rama de olivo a Svein, ofreciendo paz incondicional sin exigir reparaciones ni concesiones territoriales. Ambos reyes, heridos por la batalla, aceptaron la tregua y pusieron fin a la devastadora guerra. De nuevo juraron lealtad mutuamente, recordando los votos que intercambiaron antes de subir al trono. Así, después de casi 14 años de guerra incesante, finalmente hubo una paz arduamente conseguida entre los monarcas que antes estaban enfrentados. Al ver que no podía conquistar Dinamarca, Harold se enfocó en Inglaterra. Su reclamo se basaba en el acuerdo del año 1038 entre su sobrino Magnus y Harthacnut, el anterior gobernante de Inglaterra, quien murió sin hijos en el año 1042. Su pacto estipulaba que si alguno de los monarcas moría, el gobernante sobreviviente heredaría sus tierras. Harthacnut gobernó Inglaterra y Dinamarca, así que Harold buscó Inglaterra como su legítima herencia de Magnus. Sin embargo, Harthacnut había favorecido a su medio hermano Eduardo el Confesor, quien ascendió al trono inglés con el poderoso apoyo del conde Godwin, el padre de Harold Godwinson. Magnus pospuso sus planes de invadir Inglaterra en 1045 para enfrentar el levantamiento de Sweyn de Dinamarca. Cuando Magnus murió en 1047, Harold heredó su derecho al trono inglés. Eduardo el Confesor mantuvo a posibles adversarios a raya, insinuando que podrían sucederlo, logrando así un frágil equilibrio de poder. En 1066, Eduardo el Confesor agonizaba y el destino de Inglaterra era incierto. La noticia del coma y eventual muerte de Eduardo se esparciría por toda Europa. Esto desencadenaría una oleada de reclamos al trono. Eduardo, en sus últimos momentos, confió el reino a Harold Godwinson, su conde más formidable, preparando el escenario para una poderosa lucha entre los gigantes de la época. Entre los pretendientes al trono inglés estaba Edgar el Atheling, cuya ascendencia se remonta a Alfredo el Grande. Aunque carecía de tierras, ejército y aliados fuertes, salvo el difunto rey Eduardo, la reclamación de Edgar tenía gran peso por su sangre y herencia. Harold Godwinson, nombrado regente por Eduardo en su lecho de muerte, contrastaba con el derecho hereditario de Edgar. Él era el señor más poderoso de Inglaterra. Su influencia se extendía por cada rincón del reino, y su fama como comandante de batalla eclipsaba a cualquier otro. Desde las aguas heladas del norte, Harold Hardrada haría valer su afirmación. En Noruega, se convirtió en único rey tras la muerte de su sobrino Magnus el Bueno, creyendo que Eduardo lo había suplantado injustamente. Su legado de juramentos y lazos de sangre fortalecía su reclamo, considerándolo legítimo según las antiguas leyes de la palabra de un hombre. Al otro lado del canal, Guillermo, duque de Normandía, presentó su reclamo respaldado por la supuesta designación de Eduardo y un juramento solemne de apoyo de Harold Godwinson. Los lazos entre Normandía e Inglaterra reforzaban su pretensión y complicaban una sucesión ya polémica. Mientras el Witten debatía entre la tradición y las demandas de un reino en crisis, los reyes vikingos alteraban la sucesión. La juvenil molestia de Edgar se enfrentaba al liderazgo experimentado de Harold Godwinson, una figura célebre por derecho propio. Al amanecer tras el entierro de Eduardo, el Witten, integrado por señores y obispos, se reunió. En un momento crucial que resonaría a través de los anales de la historia, dejaron de lado las estructuras de linaje, eligiendo en su lugar el liderazgo decidido de Harold Godwinson. Con consentimiento unánime, Godwinson fue coronado rey de Inglaterra por el arzobispo de York, solidificando su reclamo en medio de un mar de desafíos y ambiciones. Sin embargo, el hermano de Godwinson, Tostig,
quien había sido el conde de Northumbria, fue exiliado de Inglaterra y su resentimiento lo llevó a la traición para levantarse contra sus compatriotas y su propio hermano, quien ahora era el rey de Inglaterra. En la saga de Harold Hardrada, Tostig fue descrito como un hombre astuto y un gran guerrero. El conde Tostig volvería su mirada hacia el norte y se dirigió a Noruega en busca de una audiencia con el rey Harold, quien en ese momento tenía su corte en Viken. El conde le contaría a Harold sobre sus tierras y dominios perdidos, pero Harold, conocido por su agudeza y carácter decidido, respondió con cautela. Manifestó la renuencia de los hombres del norte a una campaña en Inglaterra, cansados de jefes ingleses. La gente comentó que no se puede confiar en los ingleses. Sin desanimarse, el conde Tostig siguió y preguntó a Harold sobre la reclamación de Magnus a Inglaterra tras acuerdos posteriores a la muerte de Halfel-Gnut. Harold, reflexionando sobre sus propias aspiraciones y las complejidades históricas, respondió mencionando la resistencia de Dinamarca contra el dominio noruego, afirmando su destreza en el conflicto con los parientes de Tostig. Tostig, siempre persistente, desafió la vacilación de Harold hacia Inglaterra pese a su gran reputación en la guerra. Solo hace falta tu nombre para unir a los principales hombres de Inglaterra a nuestra causa. Tu valentía inigualable es reconocida en todas estas tierras del norte. ¿Por qué no conquistar Inglaterra ahora que está lista? Haroldo, al considerar las palabras del conde, reconoció su verdad con aguda percepción. Con una ambición compartida de dominio y el deseo de expandir su reino, Haroldo deliberó con Tostig durante mucho tiempo, comprometiéndose finalmente a una expedición de verano a Inglaterra. Rápidamente envió mensajeros por toda Noruega, convocando a la mitad de los hombres aptos para las armas, lo que despertó especulación y anticipación en todo su reino. Las historias de las conquistas pasadas de Haroldo hicieron que muchos creyeran que Inglaterra sería su próximo triunfo. El escenario estaba listo para una audaz empresa que pondría a prueba el temple de Haroldo Hardrada y daría forma al destino de Inglaterra y su trono. En los emocionantes días de marzo o abril de 1066, Hardrada reunió su flota a lo largo de las escarpadas costas de Noruega. Antes de zarpar, se aseguró de su legado proclamando a su hijo Magnus como el legítimo rey de su tierra natal. Su travesía estuvo marcada por la conquista y la lealtad, anclando primero en las islas Shetland y Orcadas, donde sus fieles súbditos se unieron a su causa. Después fue a Escocia, donde Malcolm III y sus escoceses lo esperaban. Aquí, Harold se reunió con Tostig Godwinson, su fiel aliado, quien tenía guerreros de Northumbria y mercenarios experimentados. Malcolm III aportó 2000 soldados escoceses. La invasión de Inglaterra por Hardrada llegó como una tormenta desde el Mar del Norte, con sus barcos avanzando con un propósito ominoso. Los pueblos costeros temblaron mientras sus guerreros bajaban sedientos de saqueo y gloria. En Scarborough, donde los ingleses lo enfrentaron por primera vez, Hardrada respondió rápido y sin piedad. El pueblo ardió bajo una lluvia de flechas incendiarias. Sus muros de madera colapsaron en llamas. Los gritos resonaron en toda la región, advirtiendo a quienes se atrevieran a resistir. Con cada conquista, los noruegos se volvían más audaces y su deseo de riqueza crecía. La noticia de la invasión pronto llegaría a oídos de Morcar, el conde de Northumbria, y Edwin, el conde de Mercia, quienes reunieron a sus fuerzas para enfrentar la amenaza nórdica. En Fulford, al sur de York, ambos bandos libraron una batalla épica. El ejército de Harold, una fuerza formidable de 10.000 guerreros curtidos en innumerables batallas, estaba listo para aplastar a cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. Los ingleses, aunque eran menos, lucharon con gran determinación. Edwin había elegido sabiamente el campo de batalla, utilizando las barreras naturales del río Ouse y los pantanos de Forland para anclar sus flotas. Sin embargo, estas ventajas resultaron ser un arma de doble filo. El terreno elevado favorecía la visión estratégica de Hardrada, dándole una vista clara de la masacre que se desarrollaba. Al comenzar la batalla, los ingleses avanzaron con fuerza.
extendiendo sus líneas para asegurar sus flancos vulnerables. Las tropas de Morcar atacaron a los noruegos, obligándolos a retroceder hacia los pantanos traicioneros. Las primeras ganancias aumentaron sus esperanzas, pero Harold pronto usó a sus guerreros expertos y cambió el rumbo con gran eficacia. La táctica de Harold destacó al reforzar su centro y aprovechar debilidades en las líneas inglesas. Ola tras ola de nórdicos atacaron el muro de escudos inglés con ferocidad inigualable. Las tropas de Edwin, aisladas en la orilla del río, lucharon desesperadamente, pero fueron empujadas poco a poco hacia atrás, obligadas a retirarse hacia la seguridad de York. Hora tras hora la batalla seguía y los campos se teñían de sangre sajona. Los refuerzos noruegos continuaron llegando, rodeando a los defensores anglosajones y sellando su destino. Aunque lucharon valientemente, los ingleses fueron superados por fuerza y estrategia. Morcar y Edwin escaparon de la batalla, pero solo vieron cómo sus fuerzas caían ante el ataque de Harold Hardrada. York, al ver lo inevitable, se rindió tras promesas de salvar la ciudad de más devastación. La influencia de Tostig, deseoso de conservar su capital, garantizó el cumplimiento de los términos. Los ingleses derrotados se retiraron, permitiendo que los noruegos tomaran rehenes y consolidaran su control regional. La batalla de Fulford fue un episodio oscuro en la historia inglesa, cuando la horda vikinga de Harold Hardrada tomó York. Recordatorio sombrío para los northumbrianos del poder vikingo, pues la ciudad fue capturada 200 años antes por los hijos de Ragnar. Harold Godwinson, el recién coronado rey de Inglaterra, marcharía al norte con su ejército, reforzado por sus hermanos Gerd y Leofwine, condes de Kent y East Anglia. Lograría tomar por sorpresa a la horda vikinga de Harold Hardrada. Tan repentinamente reunió Godwinson a sus fuerzas para enfrentar al legendario rey vikingo. Al acercarse el amanecer de la batalla, una figura solitaria cabalgó desde las filas sajonas cubiertas de niebla, presagio de muerte y desafío, oculta bajo una capa negra. Se acercó a Harold Hardrada y a Tostig con una propuesta escalofriante. No dijo nombres, pero sus palabras cortaron el aire frío como una hoja afilada. A Tostig le ofreció la devolución de su condado perdido si traicionaba a Hardrada. En respuesta, Tostig, siempre oportunista, exigió saber qué le ofrecería su hermano, el rey inglés, a cambio de tal traición. El jinete respondió con una profecía sombría y desafiante. 7 pies de tierra inglesa, pues es más alto que los demás. Con estas palabras, el jinete desapareció entre las brumas, dejando un silencio atónito entre los nórdicos. Jarl Hardrada, famoso por su espíritu guerrero, quedó impactado por la audacia del mensaje. Volteando hacia Tostig, exigió saber la identidad del mensajero intrépido. La respuesta de Tostig cayó como una piedra en un estanque de silencio. Afirmó ser Harold Godwinson, el rey de Inglaterra. Rápidamente después de esta reunión, el ejército inglés descendió sobre los noruegos con furia y comenzó a masacrar a las fuerzas de Hardrada. Sorprendidos y sin preparación, los guerreros nórdicos corrieron a enfrentar el ataque. El avance inglés se detuvo temporalmente por el estrecho puente. Fue aquí donde un solo guerrero noruego, armado con un Danax y movido por una furia berserker, logró contener a todo el ejército inglés. Por un momento pareció que este nórdico desafiaría a los ingleses, pero el destino intervino. Después de que el berserker mató a 40 ingleses, un soldado inglés, oculto bajo el puente, clavó su lanza hacia arriba a través de las tablas de madera, acertando en la ingle del berserker, haciéndolo caer de rodillas y permitiendo que lo mataran. El ejército de Godwinson cruzó el puente en masa. Una marea de guerreros cerró escudos y cargó. Se formaron ante el ejército nórdico. Su rugido resonó en todo el campo de batalla. La batalla rápidamente se extendió mucho más allá de los límites del puente, transformando el paisaje en un área de muerte y valor. Durante horas el choque continuó a 0 contra 0. Los nórdicos y su decisión de abandonar su armadura
resultó ser un error fatal, ya que se encontraron cada vez más en desventaja. Las fuerzas inglesas implacables continuaron su ataque con ferocidad. Lenta pero seguramente, fragmentaron la que alguna vez fue una muralla de escudos nórdica impenetrable, aprovechando cada debilidad hasta que se rompió. Tostig Godwinson, traidor a los ingleses, fue asesinado en la carnicería junto con varios condes nórdicos y guerreros fuertes. Entre el caos, Harold Hardrada seguía siendo símbolo de poder puro. Sus manos sujetaban su espada larga con una fuerza inquebrantable, abriéndose paso entre el enemigo con cada golpe. Se dice que entró en el legendario estado de Berserker, su furia trascendiendo los límites humanos. En un trance furioso, el veterano de 50 años y 100 batallas fue un torbellino mortal, derribando enemigos con precisión salvaje como un dios en la batalla. Según la saga de Harold, eso ocurrió. El rey Harold Sigurdsson lo vio. Él se metió en la refriega donde el choque de armas era más fuerte y hubo un conflicto feroz en el que mucha gente cayó de ambos lados. El rey Harold entonces estaba furioso y corrió al frente de la formación, blandiendo su espada con ambas manos, de modo que ni el casco ni la armadura podían resistirlo, y todos los que estaban más cerca se apartaron ante él. Estuvo muy cerca para que los ingleses escaparan. El rey Harold Sigurdsson murió por una flecha en la tráquea. El historiador y poeta islandés Snorri Sturluson también relató la muerte de Harold. Los sajones huyeron. Le dieron una flecha en la barbilla, pero la quitó. Otra flecha le dio en la garganta. Luego se sentó. Un amigo le preguntó si estaba bien. Harold dijo: "Es una flecha pequeña, pero cumple su función". Y luego murió. Y así, el guerrero más experimentado en el campo de batalla, Harold Hardrada, el rey vikingo de Noruega, un hombre cuyas hazañas abarcaron el mundo conocido y cuya vida estaba tejida con el mismo hilo de la leyenda, encontró su final en las llanuras ensangrentadas de Stamford Bridge. A los 50 años de edad, con un legado forjado en incontables batallas, se desangró sobre el frío suelo inglés. El Rayo del Norte, un nombre que infundía temor en los corazones de los hombres, murió como había vivido, por la espada. Su último aliento marcó el final de una era, el ocaso de la era vikinga. Con su partida, los otrora temidos saqueadores nórdicos se transformaron en ecos de mito, sus sagas y hazañas convirtiéndose en la materia eterna de la leyenda. El mundo cambió ese día. La muerte de una leyenda marcó el inicio de una nueva era. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto en otro Perfiles Históricos.